Gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles. No se preocupen, no voy a predicar yo. Pero es mi privilegio y gusto presentar en esta mañana al predicador invitado. El doctor John Walton, quien es un profesor, un erudito de Antiguo Testamento de fama internacional. Él es profesor emérito en Wheaton College, la institución donde yo tuve la oportunidad de hacer mis estudios doctorales. Así que ahí nos conocimos. Y el doctor Walton es un profesor de Antiguo Testamento, especialista en el libro de Génesis, aunque yo diría que es especialista de todo el Antiguo Testamento. Él es un prolífico autor, ha escrito muchos libros, comentarios, como por ejemplo el comentario al contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento, Génesis 1 como cosmología antigua y teología del Antiguo Testamento para cristianos. Y no sigo porque la lista es demasiado grande. Pero el doctor Walton también es un hombre no solo comprometido con la palabra de Dios, pero comprometido con la iglesia del Señor. Y él sirve en una iglesia donde está involucrado en la enseñanza de la escuela dominical y en la enseñanza en general. Así que es un honor para mí poder presentar al doctor Walton. Hola. Presentación, por favor. Buenos días. Good morning. Hola. No hablo español. No Spanish. It is my great pleasure and privilege to be able to open God's Word to you today. Es un gran placer, un privilegio poder abrir la palabra del Señor aquí con ustedes. And I hope that as I talk about the things I have to say, Y espero que al hablar las cosas que tengo que mencionar, that you will find blessing and understanding. que puedan encontrar bendición y comprensión. So, let me start with a question. Voy a empezar con una pregunta. In fact, a couple of questions. Un par de preguntas. Why did God create us? ¿Por qué nos creó Dios? What's the Bible all about? ¿Y de qué se trata la Biblia? What is it that God has always wanted? ¿Y qué será lo que Dios siempre ha querido? Those are the questions we're going to suggest some answers to. Y a esas preguntas vamos a intentar dar algunas respuestas. And we're going to go from Genesis to Revelation, Y nos vamos a ir desde Génesis hasta el Apocalipsis. but we're not going to read the whole thing out loud. Pero no tengan pena, no vamos a leer toda la cosa. So, the Word of God, La palabra de Dios it's life, es vida, it's truth, es verdad it's hope. y es esperanza. Let's open its pages and learn. Leamos su palabra, hermanos. When we open up Genesis 1, Cuando abrimos el Génesis, capítulo 1, capítulo 1, we're introduced to our Creator God, nos presenta a nuestro Dios y Creador and He is creating the universe y está creando el universo, to work according to His plans and purposes. todo en línea con sus planes y sus propósitos. And He creates us, people, Y nos crea a nosotros, la humanidad, in His image, a su imagen. which already implies a relationship. Y esto automática implica una relación. Because the image is not just how we look,
Y al hablar de la imagen de Dios, no se refiere a cómo nos vemos físicamente. The image is not just how we think. Y no tiene que ver solo con la manera en que nosotros pensamos. The image is what we do. La imagen de Dios es lo que hacemos. God has brought order to our world, Dios trajo todo el universo a un orden. and we are to work alongside Him Y nuestro trabajo es ir a la par de Él to continue to bring God's order to the world. para continuar llevando este orden de Dios al mundo. So, from the very first page of Scripture, Así que desde la primera página de la Escritura, we understand that God created us to be in relationship with Him. entendemos que fuimos creados para estar en relación con Él. So far, so good. Vamos bien, ¿verdad? Then we get to day 7, Y luego tenemos el séptimo día and we hear that God rested. y oímos que Dios tomó un descanso. Confused? Se confunden. Why does God need to rest? ¿Y por qué Dios necesita descanso? God doesn't get tired. ¿Dios no se cansa? He doesn't need downtime. ¿No necesita apartarse y relajarse? He doesn't need to take a nap. ¿No necesita echarse un cuaje? What's going on here? ¿Qué está pasando? Well, there's something from the ancient world that we do not understand. Hay algo del mundo antiguo que tal vez nosotros no comprendemos. Any Israelite would have understood something very basic here. Cualquier israelita, al escuchar estas palabras, comprendería algo muy esencial. And it's something that even Babylonians or Egyptians would have understood. Algo que aún los babilonios o los egipcios hubieran comprendido. And that is, when God rests, He rests in a temple. Y es que cuando Dios descansa, el descanso del Señor es en un templo. That's not the way we think, Nosotros no pensamos así, but everybody in the ancient world knows this. pero toda la gente del mundo antiguo lo ve de esa manera. So an Israelite reading Genesis 1 about the seventh day Entonces, cuando el israelita lee Génesis 1 y llega a la parte del séptimo día, immediately starts thinking about the temple. su mente se va inmediatamente a la imagen del templo. And in the ancient world, Y en aquel mundo antiguo, the temple was the center of order el templo era el centro del orden, because God was dwelling there to bring and maintain order in the world. porque ahí es donde Dios habita y desde ahí es que Él sostiene el orden del universo y del mundo. And that leads us to one more piece of the puzzle here. Y esto entonces nos lleva a otra piececita del rompecabezas. When God rests in a temple, Cuando Dios está descansando en su templo, He does not rest on a bed. Does not rest on a bed. no es en una cama que está descansando, Or a hammock. o una hamaca, Or a reclining chair. o una de esas sillas de... When ¿verdad? God rests in a temple, Cuando Dios descansa en su templo, He rests on a throne. descansa en un trono. God's rest is God's rule. El descanso de Dios es la forma en que Él gobierna. So when day 7 talks about God resting, Entonces, cuando hablamos del séptimo día y el descanso que Dios tomó, it's not talking about Him stepping back, disengaging. no tiene que ver con que Dios se desconecta, bueno, ahí nos vemos. It talks about Him sitting on His throne to rule this world. Se trata de que Él está tomando su lugar en su trono para gobernar sobre el mundo. And He does it from a temple, Y lo hace desde el templo, which means that He is dwelling among us. que significa que Él está habitando en medio de su pueblo. God's presence La presencia de Dios with us. con nosotros. And that's why I call this an Emmanuel theology. Y entonces llamaremos a este tiempo de estudio la teología de Emmanuel. Emmanuel, after all, is a Hebrew word, La palabra Emmanuel es una palabra hebrea and you know what it means. y todos sabemos qué significa Emmanuel. God with us. Dios con nosotros. It's not just a Christmas story. No solamente es algo que oímos en Navidad, It is God's story. es la historia
de Dios, of His plans and purposes. de sus planes y propósitos. He created us to No. be in relationship with Him. Nos creó para estar en relación con Él. He created us to be so that He would be among us, with us. Y nos creó para poder estar con nosotros, acompañarnos. And on day 7, He took up that position, Y cuando en el séptimo día Dios toma esa posición, not just to rule over this world, no solo para gobernar sobre el mundo, but to stay, live, dwell with us. pero para quedarse y vivir y convivir con nosotros. That, I propose, is why God created us. Y entonces mi propuesta es, este es el motivo por el que Dios nos creó. That, I suggest, is what the Bible is all about. Y yo creo que de eso se trata toda la escritura de Dios. And if that's what God has done, Y si eso es lo que Dios hizo, we have to assume that that is what God has always wanted. tendríamos que asumir que es eso precisamente lo que Dios siempre ha querido. Now, don't think that since I've answered those questions that the sermon's over, Entonces no crean que ya terminamos, bueno, ya contestamos las preguntas, vámonos. because we're going to look at those ideas all through the Bible. Vamos a observar este concepto repitiéndose en la escritura. The first verse I want to take you to is in Psalm 132. El primer versículo al que quiero llevarlos, por favor, el Psalm slide. 132:14. Estamos en Salmo 132:14. Dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Here we can see these things that I've spoken about. Y entonces vemos estas cosas de las que hemos estado hablando. His resting place is his temple, Su lugar de descanso es su templo. and that's where he sits enthroned. Y ahí es donde está, en su trono. And then he says, because that's what I have desired. Y dice, esto es lo que he querido. And so it is that in the opening pages of Genesis, we see God starting to work at these plans. Y entonces vemos en el Génesis cómo Dios comienza a tomar acción y a actuar en estos planes que tiene. And so we find these themes developing. These themes. Y vemos que se desarrollan estos temas. Of course, things go bad pretty quickly. Como sabemos, las cosas se echan a perder bastante rápido. People decide that instead of bringing God's order alongside God, La gente decidió que en vez de traer el orden de Dios juntamente con Dios, instead of working with Him in relationship, en lugar de querer tener esa relación con el Señor y trabajar juntos, they decide, I want to do it myself. hemos decidido, nada, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer solito. I want it to be all about me. Yo quiero que todo esto se trate de mí. Not good. Y eso no es bueno. And so they lose the access to God's presence. Y así perdemos el acceso a la presencia de Dios. The relationship that God wanted working alongside them is broken. Y esa relación por medio de la cual Dios quería que trabajáramos juntos se rompe. And the rest of the Bible is to try to make things right. Y entonces el resto de la historia bíblica nos va a enseñar cómo Dios va a componer esta situación. So let's move up to Genesis chapter 11. Y entonces pasemos al capítulo 11 de Génesis. It's the story of the tower building. Están construyendo una gran torre. And we often read that story as if people are trying to build a tower to get up to God. Y algunos leemos la historia y pensamos que la gente está levantando esa gran torre porque quieren llegar a Dios. We read it as a story of pride and overreaching. Y es una historia de orgullo y de ir más allá de lo que debemos. But again, we find out that there's something else going on here that we can learn from the ancient Near East. Pero hay algo más que podemos entender y aprender que está sucediendo acá sobre esta área del Oriente cercano. Sorry. From ancient texts and from archaeology, we now know what these towers are. Cuando estudiamos la arqueología y los textos antiguos, descubrimos de qué se trataba estas torres.
They are called ziggurats. Se llamaban ziggurats. ¿Ah? Sigurat. Gracias, maestro. Not, No. ziggurats. Okay. And they're not built for people to go up. Y no están construidos para que uno pueda subir la torre. We know this from the ancient literature. Y esto se sabe por los textos antiguos que existen. They are built to enable God to come down. Están construidos para darle un puente a Dios, para que Dios pueda descender. People are trying to reestablish a relationship. Hay un deseo de la humanidad de restablecer esa relación, They're inviting God down to dwell among them. invitando a Dios a que baje y viva entre nosotros. It sounds like a good idea, Y pareciera como una buena idea, but there's a problem. pero hay un problema. Just as people wanted to bring order all about themselves, Entonces, en este proceso donde la humanidad está tratando de organizarse y poner todo en orden por sí mismos, in this project, they wanted to make a name for themselves. en este proyecto de la Torre de Babel estaban queriendo hacerse un nombre ellos mismos, Not a name for God. no algo para que Dios se glorificara, It's about them. es sobre ellos. And they believed that if God would come down, and they built a temple right next to it. Entonces ellos están pensando, vamos a levantar la torre, Dios baja, tenemos aquí un templo para Dios. And if God would come down and enter the temple to be worshiped, Y entonces si Dios bajara y entrara a su templo y ahí le adoráramos, that a relationship would be reestablished with his presence. y volveríamos a tener una relación con su presencia, But the way that they thought about worship pero la manera que ellos entendían la adoración was that they believed that gods had needs. era la creencia de que Dios tenía And their necesidades. worship was to try to meet the needs of the gods. Y entonces la adoración de la gente era para tratar de llenar las necesidades de los dioses. Their sacrifices would feed the gods. Y sus sacrificios era para alimentar a sus dioses. And so the whole premise was that God needed them. Y entonces la premisa era Dios nos necesita. And the idea was that if they met the God's needs, he would meet their needs. Y entonces la idea venía a ser que si yo llenaba las necesidades de mi Dios, entonces mi Dios llenaría mis necesidades. We'll do for you and you do for us. ¿Verdad? Yo te doy, Señor, y tú me das. And we will become prosperous and rich and successful Y seríamos prósperos, ricos, ¿verdad? Tendríamos éxito. because we have a God in our clutch. Porque ya tenemos bien agarrado a nuestro Dios. We have a God who needs us, Este Dios que nos necesita. and therefore one who is obliged to bless Y us. por lo tanto está obligado a bendecirnos. This is not a matter of pride. Ya no es un asunto de orgullo, It's a matter of greed. es un asunto de avaricia. That's how they meant to make a name for themselves. Y esa era la manera en que estaban tratando de hacerse un nombre así para sí A mismos. people who had gained the favor and blessing of a God. La gente que logró hacer descender a Dios y ganar su favor. And the text tells us that God indeed came down. Y entonces nos cuenta la historia que el Dios de hecho bajó. And he looked around at their project and their issues and their ideas. Y entonces vino y observó el proyecto y sus asuntos, las ideas que tenían. And he said, not a chance. Y dijo, no están locos. That is not how relationship and presence are going to work. Así no es como funciona la relación y tener mi presencia. And it's no surprise then that when we just turn over the page to Genesis 12, Y entonces, sin ninguna sorpresa, cambiamos de capítulo y llegamos a Génesis 12. we find God making a counter proposal. Dios viene y propone algo diferente.
instead of coming down on the basis of mutual needs, en lugar de descender hacia nosotros en la base de una necesidad recíproca, he chooses to make a relationship that is not based on need. Él quiere establecer una relación que no tiene que ver con necesidades. And you know it well. It's called the covenant. Y conocemos bien, estamos hablando del pacto de Dios. And God makes a covenant with Israel in order to formulate a different sort of relationship. Dios hace un pacto con Israel para establecer una relación muy diferente. And as that covenant relationship develops, it's moving toward a particular goal. Y al desarrollarse este pacto, va en vías de una meta final. And that comes about, we read it at the end of the book of Exodus, Y por ahí, al final del libro del Éxodo, when they build a tabernacle so that God can dwell among them. el pueblo construye el tabernáculo y Dios va a poder convivir con ellos. The covenant forms a relationship. El pacto es para establecer la relación The tabernacle provides for presence. y el tabernáculo o templo va a dar un lugar para la presencia del Señor. We can see that described in the next verse I want to look at. Y lo podemos ver en el siguiente versículo. Leviticus 26, 11 and 12. Slide, por favor. Está en Levíticos capítulo And you can read it. 26, versículos 11 y 12. Y dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro pueblo. You can see it. I want to dwell among you. Y vemos acá Dios diciendo, yo quiero And there's habitar relationship. entre ustedes. Relationship. I will be your God. You will be my people. Y hay una relación ahí, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. That, my friends, is what the covenant is all about. De eso se trata el pacto de Dios. And it's moving forward God's plan for relationship and presence. Y está llevando a cabo el plan de Dios de relación y presencia. Because that's why God created us. Porque recordemos que esa es la razón por la que Dios nos creó. And so time goes on. Sigamos adelante entonces. And the Israelites come into the land of Israel. Entran los israelitas a la tierra prometida And after a long period of the judges, y luego hay un gran periodo con los jueces. they eventually have their king David come to the throne. Y por ahí aparece finalmente el rey David. And it's his son Solomon who then builds the temple. Y es el hijo de David, Salomón, que finalmente construye un templo para Dios. And as we look at Solomon's dedicatory prayer, And as we look his at- dedication prayer, y cuando vemos la oración de dedicación del templo, we can see in 1 Kings 8, if we can vamos move a to the pasar next al slide. siguiente slide y estamos en Primera de Reyes ahora, And- capítulo 8. We don't need to do the whole thing here, but we can see in this these same ideas. Echémosle un vistazo, no lo vamos a leer completo, pero vemos que hay unas ideas muy básicas. May the Lord our God be with us, Que el Señor, nuestro Dios, esté con nosotros and may we be fully committed to Him. y estemos completamente entregados a Él. So we can see that these concepts of relationship and presence remain in the forefront. Entonces vemos cómo estos conceptos de relación y presencia siguen siendo lo primordial. So it's natural that the covenant should lead to the temple. Así que naturalmente el pacto establecido por Dios nos lleva a el templo. And God is showing us all what relationship and presence looks like. Y Dios nos está mostrando a todos lo que es una relación y el tener su presencia entre nosotros. And time goes on. Y sigue pasando el tiempo. And we read about all the kings in Israel and Judah. Y vemos la historia de todos los reyes de Israel, de Judá. And we find that they are not very faithful to this covenant, Y no todos los reyes son fieles al pacto. that the relationship with God is not what it should be. Y la relación con el Señor no es lo que debería de ser. And so we reach that very sad moment in the book of Ezekiel. Y llegamos a aquel momento tan triste en el libro de Ezequiel. Slide, On the por next favor. slide, we can see Ezekiel sees a vision
En este momento Ezequiel está viendo una visión. La próxima, chicos, por favor. Ahí estás. Ezekiel sees a vision of the presence of the Lord departing from the temple. Y la visión de Ezequiel es cómo la presencia de Dios se está saliendo del templo. God's leaving, Dios se va. not going to dwell among you anymore. Ya no va a estar en medio de nosotros. They broke the relationship. Rompimos la relación. They lost the presence. Perdimos su presencia. Everything looks like it's a mess. Y todo se ve muy mal. Yet, even in that context, Aún en ese contexto, Ezekiel has some hope to offer them. hay una esperanza que ofrece Ezequiel. We can go to the next slide Y and read pasemos al it. siguiente slide, por In favor. Ezekiel 34:30. Entonces vemos Ezequiel 34:30. Y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. So Ezekiel looks forward to a time of restoration. Así que Ezequiel está previendo un momento donde se va a restaurar la relación. And in that time, relationship will be restored. La relación será restaurada And they will be God and his people again. y volverá a ser Dios con su pueblo nuevamente. And that he will again dwell with them. Y una vez más, Él va a morar en medio de su pueblo. Do you see how this theme is developed all through this time of Old Testament Y history? entonces vemos cómo en la línea de tiempo este mismo tema sigue desarrollándose, hermanos. So we reach the end of the Old Testament waiting. Llegamos al final del Antiguo Testamento en una espera. How will God's plans and purposes work out? ¿Cómo será que se van a llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios? How will relationship and presence be reestablished? ¿De qué manera se podrá restaurar una vez más la relación, la presencia de Dios? And so we jump across to the New Testament. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. For our next verse. Por favor. And we read in John 1:14, Vemos en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. habito, dwelling. Y está el Señor una vez más habitando. And so we find that the idea of God's presence has taken a huge leap. Y entonces vemos cómo el tema de la presencia de Dios toma un nuevo significado. God doesn't just intend to dwell in our midst like in the temple. Dios ya no solamente está pensando en habitar cerca de nosotros en un templo. He intends to dwell among us in the flesh. Él viene y dice, ¿saben qué? Voy a habitar con ustedes en carne y hueso. And it's what we call the incarnation. Y lo llamamos la encarnación de Dios. God in the flesh. Dios se vuelve hombre. It's why we call him Emmanuel. Y así le llamamos a Jesucristo Emmanuel. God with us. Dios con nosotros. This was God's plan. Estaba en el plan de Dios. And it has to do with presence. Tiene que ver con su presencia. And of course, Christ is going to make a relationship at a new level possible. Y Jesucristo va a traer el tema de la relación a otro nivel. By the way, the picture here is of a manger from the ancient world. A propósito de que esta es la imagen de un pesebre de aquellos tiempos. They were stone, not wood. Eran de piedra y no eran de madera. ¿Quién iba a decir? No extra charge. So, Es de gratis de los regalos. so please don't think that Jesus only came to die. Entonces, no pensemos, hermanos, que Jesús vino solamente a morir. Certainly his death and resurrection are very important to us. Por supuesto que la muerte y resurrección son primordiales para nosotros. But Jesus came to live among us. Pero Jesús vino a vivir en medio de nosotros. Because that's what God has always wanted. Porque eso es lo que Dios siempre ha querido. And we get to the upper room.
Entonces llegamos a la habitación superior. At the end of Jesus' ministry, just days before he is to die. Y entonces Jesús está empezando a anunciar su muerte And as he gathers his disciples together, y reúne a sus discípulos remember he tells them, I'm going away. y I'm going les away. dice, me voy a retirar, me voy. Sadness, panic. Se entristecen, entran en pánico. We're going to lose God's presence again. Vamos a perder la presencia de Dios otra vez. So Jesus quickly gives them more information. Y Jesús rápido los anima. I'm going away, but I'm going to prepare a place for you. Me voy a ir, hermanos, pero voy a preparar un lugar para ustedes. So that where I am, you may also be. Para que ahí donde yo estaré puedan estar también ustedes. Now, God with us, but also us with God. Y entonces hay un pequeño cambio. Dios está con nosotros, pero nosotros también estamos con Dios. And then he also tells them, and I'm going to send the Comforter. Y voy a enviarles a un consolador. I suspect they had no idea what he was talking about. Y ellos no tenían la menor idea de qué estaba hablando. A comforter? What's that? ¿Qué es eso? ¿El consolador de qué? But of course, they're to find out very soon. Pero se enteran muy rápido. And so, as they gather together in that same upper room some weeks later, Y están otra vez reunidos en este mismo lugar unas semanas más tarde. another major step takes place. Sucede otra cosa increíble. But before we look at that, I want you to point to one more thing. Pero antes de entrar a eso, veamos una cosa más. What are the last words that Jesus says before he goes up into heaven? Una de las últimas cosas que Jesús dice antes de retirarse hacia el cielo. And some will say, oh, I know, it's the Great Commission. Go into all the world. Y yo sé que van a decir, es la gran comisión, vayan y prediquen. That's the second to last thing. Esa es antecito. The last thing is, Lo último que dijo. behold, I'm with you always. Recuerden, dice, yo estaré con ustedes siempre. I am with you always, Estoy con ustedes siempre. even to the end of the age. Hasta el fin del tiempo. God's presence. La presencia de Dios. And so we go to the upper room, Y entonces regresamos aquí al lugar de and reunión. the followers of Jesus are there praying Y están orando los discípulos de Jesús. at this great time of Pentecost. Y era esta fiesta de Pentecostés. And you know the story. Y conocemos la historia. The Spirit descends on them. Desciende el Espíritu de Dios en medio de ellos. And not just that, No solo eso. it indwells them. Entra a morar entre ellos. Now we're talking about God's presence in a very different, advanced way. Y entonces hablamos de la presencia de Dios en una manera aún más increíble. It's not just God dwelling in our midst like the temple. No es solamente Dios morando entre nosotros en un templo. It's not just God dwelling in the flesh among us. Y no es solamente Dios hecho carne conviviendo con nosotros. It's now God in His Spirit dwelling in us. Ahora es Dios en su espíritu morando adentro de nosotros. A whole new meaning to Emmanuel. Un significado mucho más profundo de ese Emmanuel. God with us. Dios está con nosotros. Amén. And so we have the story of that in Acts chapter 2 in the next slide. Así que pasamos al siguiente slide y vemos la historia en Hechos, capítulo 2. And again, we don't need to read all of it. Y But vamos a pasar rápido. again, you can see the idea of forgiveness of sins. That's relationship. Y Jesús, y Pedro está hablando del perdón de pecados a través de esta relación. And they receive the gift of the Holy Spirit, God's presence. Y hemos recibido el regalo del Espíritu Santo, que es la presencia propia de Dios. So presence and relationship revisited. Y volvemos a hablar entonces de la presencia de Dios
y de la relación con Dios. And it's not just for the Israelite Jewish people with the covenant. Y ya no solamente estamos hablando de los judíos a través de aquel antiguo pacto, It's for everyone. es para todos. And so again, God is carrying out his plans through all these ages. Así que una vez más vemos como el plan de Dios se está llevando a cabo a través de los tiempos. Relationship and presence. La relación y su presencia It's what God has always wanted. es lo que Dios siempre ha querido. It's why he created us. Y para eso nos creó. It's what the Bible is all about. Y de eso se trata la historia bíblica. It's what Jesus is doing. Y es lo que Jesucristo ha hecho, But we're not done yet. pero todavía no hemos terminado. We start to read the letters of Paul, Y vemos las cartas del apóstol Pablo and we find in 2 Corinthians 6:16. y vemos en el siguiente slide, 2 Corintios 6:16. Can you read that one? Nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Remember, the temple is where God dwells, ¿Se acuerdan que el templo era el lugar donde el Señor habita? but now it's not a building. Pero ahora ya no es un edificio el templo. It's his people. Su gente es su templo. We are the temple. Nosotros somos templo. And God's presence is in us, his people. Y la presencia de Dios se encuentra en cada uno de nosotros de manera igual. And you can see the verse that Paul quotes. Y si se dan cuenta, Pablo está mencionando un versículo del Antiguo Testamento. The same ones we saw back in Leviticus and Ezekiel. Lo que vimos en Levítico, en Ezequiel. Because this is why God created us. Porque para esta razón nos creó Dios. And so today, this is where we are. We're in that situation. Y así estamos ahorita, hermanos. Christ, through his death, has provided relationship. La muerte de Jesucristo ha creado una relación especial. The Holy Spirit dwells within us. El Espíritu de Dios está morando dentro de nosotros. And so we have the presence of God within us. Y tenemos la presencia de Dios en nosotros. And for all of the greatness of that situation, there's more to come. Con todo lo increíble que esto suena, todavía hay más. And so we open up to Revelation chapter 21. Y llegamos a el libro del Apocalipsis, capítulo 21, por favor, siguiente slide. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Do you see it? ¿Lo vemos? See the themes? El mismo tema. Things that we were introduced to in Genesis 1, En el principio empezamos con esto. all the way through, Y en toda la historia de la humanidad, quoting those same verses. vemos una y otra vez estas mismas palabras. His dwelling place, Su lugar de habitación, his relationship with us. su relación con nosotros. And that's what we look forward to in new creation. Y así estamos viendo, esperando la nueva creación. It's why God created us. Para eso nos creó Dios. It's what the Bible is all about. Y de eso se trata todo el texto bíblico. It's what God has always wanted. Es lo que Dios siempre ha querido. So what do we do with that? ¿Qué hacemos con eso, hermanos? I hope I've demonstrated to you how important these themes are. Y espero que en el mensaje hayan descubierto lo importante que es esto. What do we do with it? ¿Y qué hacemos con ello? There's a monk who lived several centuries ago. Un monje que vivió hace muchos siglos, He's known as Brother Lawrence. se le conoce como el hermano Lawrence. Perhaps some of you have heard of him. Tal vez alguno de ustedes ha leído sobre él. He worked in a monastery, Pues era monje, estaba en un monasterio, in the gardens, in the kitchen, había jardines, cocina, doing his daily work. haciendo él su obra diaria. And that community had its morning devotionals and evening devotionals. Y en la comunidad había un tiempo devocional en la mañana, un tiempo devocional en las tardes. But to him, it just didn't feel like enough.
having bookends on the day. Y para él no era suficiente, sentía como en una librera, estaba la del comienzo y la del final. He wanted to be more aware of God's presence. Él quería estar más atento, entender mejor lo que era la presencia. He wouldn't stop his work, No se detendría de sus quehaceres. just a mental touch base. Solamente en su mente él conectaría nuevamente con el Señor. Hello, God. Hola, Señor. I'm here. Aquí estoy. You're here. Aquí estás tú, Señor. Very simple. Muy sencillo. And he felt like that helped him to be connected to God's presence. Y esto él sintió que lo ayudaba muchísimo a mantenerse conectado a la presencia del Señor con él. But it still wasn't enough. Pero aún así no era suficiente. So he started doing it every half hour. Entonces comenzó a hacerlo cada 30 minutos. And soon he was doing it every 15 minutes, Y así empezó a hacerlo cada 15 minutos, every 10 minutes, cada 10 minutos, every 5 minutes. y cada 5. He found himself living in the awareness of the presence of God. Y entonces llegó al punto de vivir su vida estando convencido de estar siempre en la presencia de A Dios. mental frame of mind, Un ejercicio mental, hermanos. practicing the presence of God. Mantenemos en práctica el estar en la presencia de Dios. How could that change how we live through our days? ¿Y cómo cambiaría esto la manera en que vivimos nuestro día a día? Being aware of God's presence, Estando atentos, sabiendo que estamos ante la presencia de Dios. Bueno, I am yours and you are mine. tú eres mío, Señor, yo soy tuyo. How would it change how you speak to your coworkers or your family? ¿En qué manera afectaría cómo hablamos con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo? How would it change the sorts of things that you do ¿Y throughout the day? cómo afectaría nuestra actividad, lo que hacemos durante el día? Can we make progress in our practicing the presence of God? ¿Será que podemos mejorar nuestra práctica en estar atentos en la presencia del Señor? With that challenge, I want to end with a story. Y entonces, con esto en mente, les quiero contar una historia. A number of years ago, I was invited to attend a conference. Hay una conferencia y se invita a mucha gente And it was an invitation-only kind of conference. y era una conferencia donde solo se podía llegar con invitación. And I wasn't quite sure why I had been invited, but I decided to go. Y a mí me invitaron y no estaba seguro por qué, pero dije, bueno, me invitaron, voy a ir. There were just a few dozen people there. Había tal vez un par de docenas de gente And they had an opening reception, y había una recepción de bienvenida. and I started looking around at the name tags. Y la gente andaba con nombres y entonces yo empecé a verlo And I was surprised. y me sorprendió bastante. Ooh, that person's here. Ah, mire quién está aquí. That person's here. Y este otro. Whoa, that person's here. Ahora fíjense aquel. Now, I'm an introvert. Y yo soy muy introvertido. I was finding a wall I could. Empecé a rinconar con mi pared. And then I saw across the room another person. Y allá del otro lado de la sala. Hi, I'm John, and oh no. Hola, yo me llamo John. Y, Okay, I can't do it. y me fui. Soy introvertido. And then after the reception, we were put into small groups. Después de esta recepción, nos dividieron en grupos más pequeños. A dozen people in a circle of chairs. Unas 10 gentes, 12 gentes en círculos. And this person was sitting right across from me. Y esta persona, una vez más, está sentada justo frente de mí. I don't know if I remember what the discussion was about. Y honestamente ya ni me acuerdo qué estaba pasando. And I kept thinking, when this is over, I'm just going to walk across the circle and shake his hand and introduce myself. Y solo estaba pensando, cuando termine todo esto, me voy a levantar y voy a ir y le voy a dar la mano y me voy a presentar. No,
no, I can't do it. Y no puedo. What would I say? ¿Qué le digo? I'm going to sound like an idiot. Voy a ser como un bruto. The discussion ended. Y terminó entonces la... Next thing I knew, this person comes bounding across right at me. Y cuando lo siento, él mismo se levantó y me fue a ver a mí. And he grabs my hand and starts shaking it. Y me agarra la mano y me la He tiene. said, I'm so glad you're here. I wanted to meet you. I hope we can spend some time Y together. me dice, qué gusto tenerlo acá, me encanta conocerlo, me encantaría pasar tiempo con usted. Well, I'm kind of busy. Déjame ver, Maybe you get your people to get in touch with my people. Eh, Find a little bit. que tú vienes con mi gente. No, no. Para nada, ¿verdad? Instead, I'm thinking, if he ever lets go of my hand, I'm never going to wash it again. Si me sueltan, no me vuelvo a lavar la mano. I was starstruck. Estaba maravillado. Maybe you've experienced it if you've been able to meet one of your heroes. Tal vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer a uno de sus héroes y han sentido esto que sentí yo. Just in shock Estaba sorprendidísimo that he would want to meet me and know me. y que él quisiera conocerme a mí. It was beyond my imagination. No podía imaginarlo. Starstruck. Sorprendidísimo. But think about it. Pero pensemos un momento. The creator God of the universe Dios, creador del universo, has come bounding across the cosmos, sale del otro lado del universo hacia nosotros. not just to shake your hand, No solo para darte la mano, but to embrace you as his children. para abrazarte y llamarte su hijo, hija. And he says, I want to be with you. Y nos dice, quiero estar contigo I want to be in relationship with you. y quiero desarrollar una relación contigo. Do you think that could happen? ¿Se podrían imaginar que eso sucedería? And too often we take the attitude, well, I'm kind of busy. Pero ¿en cuántas veces nosotros le decimos a Dios, perdona, Dios, estoy bien ocupado? Maybe I can squeeze you in somewhere. Déjame ver dónde te logro meter en mi día. It's easy to be starstruck. Es muy fácil quedar fascinado, We need to be more sunstruck. pero deberíamos de, y esto no produce bien, hermanos, pero tendríamos que permitir que la presencia de Dios nos fascine. Impressed with what God has done because he wants to be with us. Con la impresión tan grande de lo que Dios llegó a hacer con tal de estar con nosotros. Emmanuel. Emmanuel. That's why God created us. Y por eso, hermanos, nos creó Dios. That's what the Bible is all about. Y de eso se trata toda la Escritura. And that is what God has always wanted to Y do. es lo que Dios siempre, siempre. Let's work at practicing the presence of God. Hagamos nuestro esfuerzo y practiquemos estar en la presencia de Dios. Thank you. God bless you. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.